Hola, 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 gran día para todos, gran día para la tribu solar. Una ceja aquí rebelde. Bueno, gran día, qué rico estar aquí. Un saludito para la tribu solar, saludito para la tribu humanidad en este espacio de los martes 7:30 de la mañana, 7:35 ya, en Facebook Live, espacios de los martes y los viernes. Recuerden que los martes y los viernes nos estamos reuniendo a las 7:30 de la mañana para conversar, para compartir acerca de diferentes temas que nos gusta hablar en el día a día, diferentes temáticas que estamos abordando, que estamos utilizando en nuestra labor, en nuestro proceso interno, ¿sí? Hoy quiero aprovechar un poquito como para contarles un poquito la dinámica que nosotros hacemos, o, o más bien, como para contarles un poquito mmm, esa, esa idea dentro del proceso del aprendizaje, que hemos estado hablando muchísimas veces. ¿De dónde viene esta dinámica del aprender o del aprender a aprender? Hemos escuchado muchas veces frases como el ser humano vino a este planeta a ser feliz, vinimos a ser libres, vinimos a ser felices, vinimos a disfrutar la vida, ¿sí? Eso es una frase que yo escuchaba toda la vida, es una frase o es una serie de frases que hemos escuchado toda la vida, pero al menos yo personalmente, dentro de mi proceso, desde que era muy niño, siempre he estado en la búsqueda de algo diferente, ¿sí? Como muy posiblemente le ha pasado o le pasa a muchos de los que estamos acá. En algún momento, sea desde muy temprana edad o sea más adelante, empieza ese anhelo de encontrar algo diferente, ¿sí? De encontrar una respuesta diferente, de encontrar una forma de vivir diferente, de encontrarle sentido a lo que estoy viviendo. Eso es una de las principales cosas que yo empecé a sentir dentro de este proceso de aprender o de buscar una realidad diferente a la que estaban mostrándome, y era encontrarle sentido a lo que estábamos viviendo. Yo siento que eso es uno de los impulsos más profundos que un ser humano tiene cuando empieza a buscar respuestas diferentes, y es darle sentido a lo que está viviendo. De repente nos encontramos en una situación donde, hombre, donde ya los instrumentos que teníamos o los elementos que teníamos ya no nos están funcionando. De repente nos encontramos en una situación donde el famoso perdón que nos inculcaron, entre comillas, desde niños, el perdón desde la religión, el arrepentimiento desde la religión, de pronto empezamos a darnos cuenta que se quedan cortos en la situación que estamos viviendo, ¿sí? De pronto nos encontramos en una situación donde ya ni siquiera, donde ya va más allá del perdón, donde ni siquiera se trata de perdonar o no perdonar, donde ni siquiera se trata de querer soltar, no sé, la ira o la rabia, la frustración respecto a la situación, sino que ya llegamos a un punto donde de verdad sentimos es como una desolación, como una desesperanza, como un sinsentido. Yo no sé si ustedes se han encontrado en esa situación, en ese momento de la vida, donde ni siquiera es rabia, donde ni siquiera, repito, ni siquiera es una emoción, por así decirla, activa, vibrante, ¿cierto? Que de repente pasa la emoción y uno entra a otro estado emocional y uno dice, uff, qué rico, menos mal ya pasó esta situación, listo, continuemos adelante, ¿sí? Como la mayoría de las situaciones que vivimos en el día a día. Sino yo estoy hablando desde un momento de la vida donde llega la situación y de pronto se va la situación y aún así queda un sinsabor en la boca, queda un sinsabor en la lengua. Como que quedamos pensando, venga, y entonces, pero ¿y cómo funciona esto? O sea, entonces mi vida es así, la vida es así, la vida funciona así. Entonces, ¿cómo es el ejercicio de las relaciones? Todos los hombres en mi vida se manifiestan de esta forma. ¿Por qué?
siempre termino viviendo las mismas situaciones o no puedo salir de las situaciones en las que estoy. Y tengo todos los instrumentos para salir de las situaciones, supuestamente que me han entregado, ¿cierto? Entonces los instrumentos es trabaje más duro, entonces los instrumentos es pídale a Dios, récele a Dios, órele a Dios, o muévase, vaya y salga a buscar trabajo, o sepárese de una vez y busque otra persona. Pero resulta que tú lo haces y vuelves otra vez a llegar a las situaciones iguales, o resulta que tú vas y buscas tu trabajo supuestamente, pero sigue pasando lo mismo, siguen ocurriendo las mismas situaciones, hasta que tú empiezas a entrar en un proceso depresivo, en un proceso muy denso, muy oscuro. Eso que llaman la supuesta noche oscura del alma, que yo no lo veo como la noche oscura del alma, yo lo veo más bien es como la noche oscura de la experiencia humana, de la existencia, esa noche oscura. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde todo lo que estamos viviendo no tiene sentido, donde la ignorancia se esparce por cada situación que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros llegamos a ese punto o nos encontramos en una situación así, es que emerge el ánimo de mirar otras respuestas, de mirar otras formas de vivir esa vida, ¿sí? Esta información que nosotros entregamos desde la tribu solar o el proceso que se enseña o se entrega en una escuela de sabiduría es un proceso muy intenso, es un proceso muy fuerte, es un proceso que amerita la entrega absoluta del estudiante, ¿sí? Un estudiante que no se entrega por completo a este proceso, lo más seguro es que no dure mucho en el proceso, ¿sí? Porque exige ir más allá de lo aparente, exige ir más allá de la conveniencia. Por eso yo les decía, ¿quién busca un proceso así? O sea, ¿quién busca un proceso que va más allá del paradigma conocido de simplemente trabaja duro, pide perdón, ora y confía en Dios, confía en la vida, confía en tus actitudes, en tus aptitudes? Si tú trabajas duro, si tú la das toda, si tú luchas con toda, lo vas a lograr, ¿sí? Y resulta que nos encontramos en situaciones donde nada de eso funciona, donde usted la da toda, donde usted hace todo lo que supuestamente cree que debería hacer, donde usted está al máximo esfuerzo y aún así tiene unos resultados desastrosos en su vida. Claro, llega un punto donde la única opción, o bueno, no la única, donde la opción real para seguir avanzando, para seguir haciéndolo de una forma diferente, para seguir mirando cómo es que funciona, es adentrarse en terreno desconocido. Esa es la única opción, se transforma en la única opción, porque nos damos cuenta que nada de los instrumentos que estamos utilizando realmente nos está llevando a tener resultados diferentes, realmente nos está llevando a comprender lo que estamos viviendo. Llega un punto en todo ser humano, siento yo, donde realmente se requiere una respuesta a lo que estoy viviendo, ¿sí? Solamente se requiere una respuesta, se requiere darle una información a la mente para que comprenda de dónde sale lo que está viviendo. ¿Mm? Cuando un ser humano comprende de dónde viene lo que está viviendo, encuentra un sentido diferente a lo que está viviendo. Hay una conexión, hay una coherencia, hay un contenido, hay un origen realmente rastreable que yo puedo identificar, ¿sí? Es más, muchas veces hay un origen incluso que yo puedo recordar. Ah, ya entendí. Claro, es que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo por lo que viví en mi situación del pasado o por la información que me dieron. ¿Mm? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces?
¿sí? Si yo ya sé que lo viví por una situación del pasado y recuerdo la situación incluso, eso acompaña mucho para nosotros identificar de qué manera lo vivimos, cómo lo percibimos, qué pensé, qué sentí, qué hice en ese momento del pasado que viví la situación que codificó lo que estoy viviendo en el presente. Y eso me acompaña, repito, a darle sentido. Eso me acompaña a bajar las defensas en el ego, ¿sí? Porque cuando uno no sabe de dónde viene lo que está viviendo, entonces uno sube las defensas. ¿Usted por qué sube las defensas? Porque usted no sabe cuándo va a volver a pasar lo que va a volver a pasar. Usted no sabe cuándo va a volver a llegar un hombre como el que le llegó en su relación anterior. Usted no tiene ni idea de dónde va a venir, por qué, en qué momento, después de qué situación. Usted no sabe, o sea, si yo hago qué, es posiblemente va a llegar esta persona. No tiene ni idea porque no sabe por qué, ni para qué, ni de dónde viene esa experiencia. Entonces usted va a empezar a adaptarse a tener todos los mecanismos de defensa activos en el día a día. Entonces ahí es donde usted, por ejemplo, empieza a ver ya los patrones, como empiezan esos patrones de comportamiento, como se empiezan a enquistar en la mente humana, ¿cierto? Hola mi Ceci, gran día, qué rico saludarte. Se empiezan a enquistar en la mente humana y se empiezan a volver en rasgos de la personalidad que la persona se identifica, ¿sí? Donde la persona se identifica. Y ya empieza a hablar, a tener expresiones como es que yo soy así, es que todos los hombres son iguales, es que siempre pasa lo mismo. Ese tipo de expresiones es el resultado de una cantidad de experiencias sin aprender y un proceso de adaptación a estas experiencias sin aprender. Entonces, por eso este tipo de información, este tipo de escuelas, como la Tribu Solar y muchas otras escuelas, digamos, requieren, siento yo que esa es la palabra, requieren o ameritan un estudiante, un estudiante que casi que esté al límite, ¿sí? Por eso, vea, nosotros siempre, muchas veces cuando nosotros empezamos algunas clases, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la tripartita o cuando estamos hablando de la numerología andina, ¿sí? Donde cada número tiene un significado, pero cada número tiene un significado desde la polaridad positiva y desde la polaridad negativa. Y cuando nosotros explicamos esto, siempre le preguntamos a los estudiantes, ahora, ¿usted en qué información piensa que está? O sea, ¿usted piensa que usted está habitando la tripartita ascendente? O sea, usted se hace responsable de su vida, toma conciencia de que cada equivocación es una oportunidad de aprender, se ha vuelto un inspirador a través de su ejemplo. O por ejemplo, si estamos hablando de la numerología, estamos hablando de la numerología desde la polaridad ascendente, entonces le preguntamos, ¿usted desde cuál, entre comillas, polaridad está viviendo ahora? Y el común denominador de todos los estudiantes es que todos los estudiantes y todos nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Todos creemos que estamos haciendo lo correcto. Todos creemos que estamos en el sendero del aprendizaje, de la conciencia. Todos lo estamos haciendo de una manera hiperconsciente. Pero cuando nosotros vamos a mirar el contenido de lo que se está viviendo, resulta que no es así. De hecho, nosotros le decimos al estudiante, bueno, ¿cómo se aprende? ¿O qué es aprender? Y empiezan a decir. Unos dicen esto, otros dicen aquello, otros dicen por acá, otros dicen esto, ¿sí? O uno llega y les dice, vea, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? ¿O cuál es la fórmula para aprender? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de los seres humanos felices? Porque hay una fórmula para los seres humanos felices. Y hay una fórmula para los seres humanos tristes. Si uno la pregunta y empiezan a decir, mira, la fórmula es esta, la fórmula es aquella, ta. Y después de que todos han respondido, uno llega y les dice, vea, usted no tiene ni idea cuál es la fórmula, porque si usted supiera cuál es la fórmula, usted la estaría aplicando.
Si usted supiera cuál es la fórmula, usted no estaría en este salón con un instructor que le está diciendo y le va a mostrar la fórmula. Usted no estaría en esto. Usted estaría allá viviendo su vida, aplicando las fórmulas que ya supuestamente conoce, aprendiendo y viviendo las mieles de la vida, las mieles del paraíso. Porque el paraíso y el infierno están aquí, en esta experiencia humana, dependiendo de la información y cómo viva esa información cada ser humano, estará viviendo en un infierno o estará viviendo en un paraíso. Entonces, si usted va a ir a un curso de cómo salir del infierno, no vaya a decir que es que usted está viviendo en el cielo, no tiene sentido, ¿sí? Pues, ¿para qué quieres el curso de salir del infierno? ¿Sí? Si estás en el cielo. Exacto. Entonces, fíjense que es en ese momento cuando uno se queda sin instrumentos o los instrumentos que tiene, pucha, no están funcionando, no están dando los resultados. Resulta que usted ora y reza, pero aún así hay una duda en la mente, esa astilla, esa pequeña astillita en la mente que está ahí penetrando, esa astillita de preguntar, venga, pero ¿por qué a mí, por ejemplo? Esa pregunta es una pregunta muy común, ¿sí? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta tiene respuestas, diferentes respuestas. Hay seres humanos que se contentan, se calman y continúan su vida con la respuesta de por ejemplo, porque así lo quiere Dios, ¿sí? Porque así lo quiere mi Dios. Hay seres humanos que se contentan con esa respuesta, ¿sí? Está perfecto. Hace parte del gran plan de Dios, ¿sí? De la misericordia de Dios, de la voluntad de Dios. Y listo, pare de contar. Está perfecto, está perfecto. Hay otras personas que buscan otras respuestas y tienen otras respuestas, ¿sí? Tienen respuestas como eso es mala suerte o buena suerte, ¿sí? Tienen respuestas, por ejemplo, ya desde dinámicas más complicadas. Entonces, por ejemplo, desde el victimismo. Entonces, ¿por qué me pasa a mí esto? No, porque es que, no sé, incluso pueden llegar a temas como es que Dios me odia, ¿sí? O, venga, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué es lo que me pasa? Tengo una maldición, estoy salado, ¿sí? O simplemente echarle la culpa a todo el entorno, es que todo el mundo está mal, esta sociedad es lo peor. Cualquier instrumento que usted tenga, porque todos tenemos instrumentos, todos tenemos información, ¿sí? Y de alguna manera le vamos a, como dicen por acá, le vamos a echar mano a lo que tengamos para poder darle una respuesta a la mente. Siempre hay que darle una respuesta. El ser humano siempre le va a dar una respuesta a lo que vive, una justificación, le va a encontrar un sentido. De alguna manera le va a dar un sentido, ¿sí? Y repito, darle sentido, usted le puede dar sentido desde el victimismo, usted le puede dar sentido desde la religión, le puede dar sentido desde la buena o la mala suerte, desde donde usted quiera le puede dar sentido. O le puede dar sentido desde un proceso de conciencia, ¿sí? De comprender de dónde viene, identificar la matriz de información que hay detrás de la forma, ese contenido, ese tejido que hay detrás, y ahí le empieza a dar también sentido, le empieza a dar sentido, pero un sentido diferente, un sentido diferente. Por eso digo, entonces, cuando se han agotado la mayoría de los instrumentos, por ejemplo, yo tenía instrumentos así, yo tenía elementos así, es lo que mi Dios quiere, es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento, llegó un punto en que ese instrumento ya no me convencía, ya no tenía sentido para mí, ¿sí? Claro, empezaron a llegar un montón de preguntas. Venga, ¿y por qué me está pasando esto si se supone que yo soy hijo de Dios? ¿Sí? O sea, esto es un castigo de Dios, supuestamente, lo que yo estoy viviendo, pero no comprendo. O sea, no comprendo el tema del castigo. Cuando yo era niño, ¿sí? A mí me castigaban y el último resultado para mí de un castigo era realmente una toma de conciencia. Era realmente una comprensión y una transformación en mi interior. Eso era lo último que sucedía después de un castigo. Eso no sucedía nunca. Después de un castigo lo que quedaba era rabia, después de un castigo lo que quedaba miedo, quedaba frustración.
Después de un castigo quedaban creencias, que yo me hacía el castigo, ¿no? Creencias de, por ejemplo, no estoy diciendo que eran creencias mías, pero una creencia que puede resultar de un castigo de un niño puede ser: todo lo que hago es malo, merezco que me castigue, no merezco ser amado. Una cantidad de creencias que pueden resultar de información que tiene ya en sí mismo, o de frases que escucha, de la televisión, de tantas cosas, ¿sí? Entonces, claro, esta información, estas respuestas ya no tienen sentido para nosotros. O sea, llega un punto en como que, como que venga, como así que Dios, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, es la sabiduría pura, no va a saber que castigando, reprimiendo a través de la violencia, no se logra nada? O sea, no entiendo. Para mí no tiene sentido. Para mí, que soy un simple ser humano, ya comprendí eso, ¿sí? Ya comprendí eso con mi propia vida, conmigo, que hicieron eso conmigo, ya lo comprendí. Vos, que eres Dios, no lo vas a saber para venir a decirme que es que esto es un castigo de Dios. No, a mí no me convencía esa idea, por ejemplo, del castigo de Dios. A mí no me convencía ese tema de la buena y la mala suerte. Nunca me convenció de eso, ¿sí? Ahora, a través de mi búsqueda y de mi investigación, llegué, así como ustedes, llegué a un punto, a una información donde me proponían la posibilidad de que yo fuera el artífice de lo que estoy viviendo en el momento. Y eso a mí me encantó, eso a mí llamó muchísimo la atención. Sí, ser el responsable de los resultados de mi vida. Eso me pareció una cosa de locos. Una información supremamente poderosa. Es más, eso empezó a entrar en coherencia con los otros instrumentos que me habían entregado. Porque me habían dicho que Dios era amor puro, que si usted necesitaba ayuda de algo, de alguien, fuera donde Dios, ¿sí? Porque Dios había dado todo a sus hijos. Dios dio el libre albedrío a sus hijos y lo creó a imagen y semejanza. Ahora sí esto tiene más sentido, porque si Dios es el creador y creó al ser humano a su imagen y semejanza, o sea, es como su semejante, su semilla, pues la semilla tiene la potencialidad del árbol, tiene el mismo potencial del árbol. Ah, ya comprendo, o sea, que yo tengo el mismo potencial de Dios, digámoslo así, ¿sí? Venga, entonces, si yo tengo el mismo potencial creativo de Dios, ¿sí? Porque eso me lo dice la misma religión, los mismos instrumentos, ¿sí? Sino que es que ya uno empieza a leer detrás de las líneas de lo que dicen, ¿sí? Empieza a comprender muchas cosas. Ah, venga, pero entonces yo también de alguna manera debo ser entonces creador de mi vida, de alguna manera. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la dinámica de ser creados a imagen de semejanza de el alfa y el omega del universo? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, me estás diciendo que imagen y semejanza es simplemente que eso que llaman Dios, entonces tiene cara de humano, tiene pelo o barba o no, o es mujer o es hombre o es calvo. O sea, eso es lo único que me estás mostrando. O sea, estamos hablando de que uno de los principales máximas de la religión, que es eso, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. He ahí la conexión divina. ¿Solamente habla de una cosa 100% material y física, estética? No, yo no me la creo, porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando del alfa y el omega. O sea, yo estoy hablando en términos de la información que yo tengo, ¿cierto? Que yo tengo. Entonces, esto no puede ser así, esto tiene que ir mucho más profundo. A imagen y semejanza tiene que hablar de algo que va mucho más allá de la materia, que se extingue, ¿sí? Si Dios es el creador del universo, es eterno, no podemos estar hablando de imagen y semejanza, no podemos estar hablando de una cosa tan efímera como un cuerpo físico, que se degrada, que se desintegra, que se transforma, que el de un niño es uno, pero el de un anciano es otro, o sea, se está transformando, no es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es que
A eso es que nos referimos imagen y semejanza. No, yo voy a lo contenido, entonces imagen y semejanza. ¿Sí? Yo voy al contenido. Imagen, esa información genética que se manifiesta en la imagen. Ah, venga, entonces empecemos a mirar cómo funciona esto. Empecemos a mirar cómo funciona esto. Porque si yo soy un creador, si yo estoy creado a imagen y semejanza, yo tengo que mirar cómo funciona esto. O sea, venga, ¿qué información hay de que el ser humano diseña o moldea su realidad? Y resulta que nos empezamos a encontrar una cantidad de información. Nos empezamos a encontrar una cantidad de información. Es más, hasta en la misma Biblia aparece información de cómo el ser humano moldea su realidad. ¿Sí? Nos dicen que un ser humano, hijo de Dios, así como todos los demás, ¿sí? Convirtió el agua en vino, convirtió el pan en peces, o sea, moldeó su realidad. Ah, venga, entonces, ¿cómo funciona? Y resulta que seguimos investigando y nos empezamos a encontrar con aspectos de la ciencia moderna. Entonces la mecánica y física cuántica nos empiezan a decir, venga, el observador tiene una influencia en la manifestación del universo. Uy, ven, ¿cómo así? Ok, o sea, ya estamos viendo evidencia científica de la ciencia moderna que nos dice eso, que podemos y somos creadores. Y resulta que empezamos a ir a información de todas las culturas antiguas. Empezamos a ver la información en el hinduismo y empezamos a ver la información, por ejemplo, de nuestros ancestros de los Andes. Empezamos a investigar especialmente las culturas antiguas, ¿sí? Las culturas antiguas, empezamos a investigar que hablaban mucho de esto, ¿sí? Hablaban mucho de la alquimia, por ejemplo. La alquimia es la transformación del plomo en oro. Y eso es una absoluta manipulación y moldeado de la realidad. Y cuando nos empezamos a adentrar en esto, pues empezamos a encontrar esta información precisamente que entregamos aquí en la tribu solar, ¿no? Y en las escuelas de sabiduría que enseñan y que muestran el proceso de transformación del ser humano en un ser divino, digámoslo así, de la conquista de esa divinidad, de la unidad en medio de la dualidad. Pero ese viaje, repito, amerita seres humanos totalmente entregados a este proceso, al sendero del jaguar, al sendero del guerrero. Todas las culturas lo han llamado de formas diferentes. Lo que sí es cierto es que es una labor titánica, heroica. La misma Odisea nos habla de la odisea que es el proceso de liberación del ser humano. Ahorita que va a salir esta película de la Odisea, yo les sugiero que la vean con otros ojos, que la vean mirando el contenido que hay detrás de la forma. Los filósofos griegos y los grandes autores griegos, como el mismo Homero, ¿sí?, que es el autor de la Odisea, fueron grandes sabios de grandes escuelas de sabiduría, ¿sí?, que enseñaban lo mismo que enseñamos nosotros aquí en la tribu solar, en formas diferentes, pero el mismo contenido, ¿sí? Y ellos, estos grandes autores, estos grandes filósofos, se dedicaban a entregar, a dejar la información para la posteridad. ¿Cómo podían dejar esa información en una humanidad tan ignorante, tan profundamente ignorante? ¿Sí? ¿Cómo podían dejar una información así? Que no se les acusara de herejes, que no se les acusara de apostasía ni de cualquier cantidad, aunque bueno, eso ya también viene mucho desde la religión cristiana, pero ciertamente
que no se les acusara de ninguna cosa rara ni diferente. ¿Cómo podían dejar un libro para una información a la posteridad? También que fuera fácil de comprender, digámoslo de alguna forma. Que dejara enseñanzas que el ser humano común y corriente pudiera comprender, al menos desde lo más básico, y así pudiera ir allanando el terreno para procesos mucho más profundos. Eso, por ejemplo, eso es lo que acompaña libros de escrituras sagradas, por ejemplo, como la Biblia, ¿sí? Cuando se interpretan de manera literal o cuando se interpretan desde, digamos, desde los principios morales o desde la gestación o el génesis de los principios morales que vamos a establecer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, venga, me voy a basar en la Biblia para establecer mis principios morales, puede acompañar mucho. De hecho, así es como lo hacen las religiones cristianas, judeocristianas, ¿cierto? Utilizan la información de la Biblia, básicamente es para eso, ¿sí? Claro, muchos creen literalmente la información que arroja la Biblia, más lo que se teje alrededor de las religiones es los principios morales. O sea, el ser humano hoy en día utiliza la religión como una guía de qué debe hacer y cómo debe hacer, qué no debe hacer y cómo no lo debe hacer, ¿sí? Para eso, muchas religiones han acompañado, ¿sí? Incluyendo el cristianismo. ¿Cuándo se crea desorden en las religiones? Cuando se quiere imponer a los demás. Ahí se crea desorden, ¿sí? Cuando usted lee algo en ese librito, sea Biblia, sea Corán, sea Torá, sea Talmud, lo que quiera, cuando usted lea algo en ese librito y usted crea que lo que dice ese librito se debe aplicar al otro, ahí ya se jodió todo. Ahí es donde se creó el desorden, ¿sí? Y la violencia. Ahí es donde entraron en violencia los cristianos, ahí es donde entraron en violencia los judíos, ahí es cuando entraron en violencia los musulmanes, ahí es donde entraron en violencia todas las grandes religiones que hayan entrado en violencia. Y hasta el día de hoy, todas, ¿sí? Los budistas tienen grupos guerrilleros en diferentes partes del mundo, ¿sí? Los musulmanes, los cristianos, todos. ¿Cuándo? Cuando creen que lo que dice el libro, su libro, debe ser aplicado a los demás, en lugar de aplicárselo a él. En lugar de aplicárselo a él. No, es que tienen que ser todos. Ahí ya se crea el desorden más bravo que puede haber, ¿sí? Y es lo que vemos y lo que hemos visto desde el inicio de las religiones. Cuando los demás quieren imponer sus creencias, lo que dice su librito, lo que dice sus principios morales sobre los demás. Si usted lo aplica en usted, vea, ese libro puede ser una guía maravillosa que lo acompañe a avanzar muchísimo. Si usted lo aplica en usted, si solo lo aplica en usted, hágale, lea todo eso y aplíquelo en usted. Ahí se empieza a avanzar un montón dentro del proceso de la religión, porque la religión acompaña un montón. No crean que no, ¿sí? La espiritualidad no es irse en contra de la religión. Tampoco es volverse religión, pero la espiritualidad reconoce la labor de la religión, de las religiones, por supuesto, ¿sí? Ahora, perfecto, estamos en un proceso de trascendencia, ¿sí? Y para nosotros adentrarnos en el proceso de trascendencia, sí o sí, si estamos guiándonos a través de los libros de la religión, sí o sí debe llegar un punto en que debemos trascender la forma que nos muestra el libro. O sea, trascender la letra. La letra solo nos va a llevar hacia unos principios morales, pero no nos va a llevar a la comprensión de los principios morales, a la comprensión a nivel atómico, no a la comprensión a nivel racional. ¿Sí? No a la comprensión a nivel racional.
Porque la comprensión a nivel racional ofrece una información totalmente diferente y no nos va a llevar realmente a avanzar dentro del proceso interno, ¿sí? Porque si no va a ser simplemente una máscara, una cosa que es que usted lo hace porque lo dijo la religión y tiene sentido para usted, pero usted, ¿y qué pasa con las voces internas? ¿Y qué pasa con los impulsos internos que lo están llevando a actuar de una manera diferente? Esa es la famosa tentación, ¿sí? Entonces, ¿la religión qué dice? La religión dice, no, cuando lleguen esos momentos, péguese a Dios, rece, ore y listo. Y claro, como la ley universal las leyes universales hablan de la impermanencia, naturalmente eso va a pasar. Entonces usted va a decir, ay, gracias, Dios mío, gracias por ayudarme, ¿cierto? Pero eso va a volver otra vez. Y así, y puede que usted la esté acallando con su mantralización, porque eso es una mantralización, una oración, Dios mío, ayúdame, protégeme, tarara, eso es una mantralización. Con su mantralización usted empieza a callar esa mente, ¿sí? Pero resulta que esa información va a tener que salir por otro lado, nosotros ya hemos ido comprendiendo eso. De alguna forma se va a manifestar. Puede ser a través de un síntoma, puede ser a través de un escenario, lo que sea. Entonces también dentro del proceso de investigación nos hemos dado cuenta que hay que trascender también esa información. Hay que trascender esa dinámica que nos invita a la religión, ¿sí? Ahora, si usted no está en una religión, esas personas que dicen que son ateos, ¿cierto? Que son ateos y que lo único que existe es el día a día y hay la buena o la mala suerte y hay seres humanos buenos y seres humanos malos, hay bondad y maldad y para de contar, ¿sí? Y si usted nació pobre en un país tercermundista sin un brazo, pues hombre, nada que hacer, ¿sí? Esas son situaciones genéticas, lo que comió la mamá o el aire que respiró, el papá, lo que sea, y ya, para de contar, mire a ver cómo viví así. Bueno, está perfecto, ¿sí? Para nosotros, la forma en que viva cada ser humano está perfecto. Ahora, llega un punto en que esa forma de vida también puede llegar a un límite. O sea, esa percepción de esa forma de vida también puede llegar a un límite donde usted ya también se empieza a preguntar, venga, pero ¿y entonces? ¿Pero cómo así? O sea, la mala suerte es ser humano, ¿sí? Yo me acuerdo de un amigo de mi infancia, mira, ese ser humano le pasaba, de todo le pasaba. Lo atropellaron 2 veces, se intoxicó con yo no sé qué, lo judicializó la policía por algo que no hizo él. Y él se está hablando de un caso de la vida real. O sea, donde ese ser humano se entregara a esa percepción de una forma de vida basada en la suerte, la mala suerte, la casualidad, hermano, yo no sé, que báñese en agua con sal marina, ¿sí? O no, porque es que eso ni siquiera funciona, porque eso ya estamos hablando de la energía, o no sé, mire a ver, tendría que cambiar de cuerpo, viva, aprenda a aceptar su vida de desgracias. ¿De verdad así es como vamos a vivir la vida? Ahora, la otra opción que proponemos, por ejemplo, desde acá, también es intensa, porque amerita de que todas sus desgracias, usted es el responsable, ¿sí? Incluso es más complicada, puede llegar a ser más desafiante que la otra. Por eso acá decimos, las escuelas de sabiduría son escuelas para valientes, para guerreros y guerreras, ¿sí? Porque aceptar que uno es el responsable del caos que está viviendo en este momento y del caos del que no puede salir y del que lleva años que no logra salir, eso es de guerreros, ¿sí? Entregarse a la desgracia y la mala suerte y no, que ya llegará el día, ya llegará mi buena suerte. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte o de mi muerte? Bueno, ya me acuerdo. Pero digamos lo que vivir así, dentro de todo, es más fácil. Para mí es más difícil. Hoy en día para mí es más difícil pretender vivir una vida donde todo lo que pasa, pasa porque sí, por casualidad, ¿sí? O pasa por 100% por razones externas.
Hoy en día para nosotros es imposible. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos muchos años viviendo desde la percepción de que somos responsables de nuestra vida, y al vivir así, pues lo vamos corroborando con cada escenario de la vida. Hasta que hoy en día para nosotros es una certeza. Es una certeza, ¿sí? Más repito, ese paso es un paso que amerita muchísimo valor. El proceso que se vive en una escuela como esta, en las escuelas de sabiduría, son procesos muy exigentes, son procesos muy intensos, ¿sí? Porque claro, a medida que también usted va aprendiendo, va excavando más profundo en su mente, se va encontrando cosas más fuertes, se van encontrando raíces más profundas que tal vez usted no quiera ver, no quiera levantar, ¿sí? Porque es muy doloroso lo que hay ahí. ¿Mm? Pero, pero es una realidad, porque estamos vaciando la casa, estamos limpiando la casa. Y a medida que usted limpia la casa, pues claro, lo más evidente es lo primero que usted va a limpiar. El mugrecito más suave, más superficial. Pero cuando vamos a llegar ya a lo profundo, a lo que está ahí enquistado, pegado, ¿sí? Pues eso es mucho más fuerte. Y vamos a tener que usar instrumentos más fuertes, ¿sí? Y vamos a tener que desarrollar más paciencia, más ecuanimidad, más amor, más compasión hacia nosotros mismos y hacia el entorno también. O sea, a medida que uno avanza, se exige más responsabilidad de nuestra parte. Se exige más neutro, se exige más centro. No quiere decir que se exija perfección. No quiere decir que se exija que usted ya no puede cometer ningún error o de repente no se puede victimizar. ¿Pero por qué se exige? Porque usted mismo se lo exige. Porque es usted mismo el que ya ha encontrado respuestas que no van acorde, ¿sí?, a la forma que usted actuaba antes, vivía antes. O no van acorde a como el otro que no está en este proceso de investigación está respondiendo, ¿sí? Entonces usted se va a encontrar con reclamos como, pero ¿por qué el otro no puede verlo? ¿Por qué el otro no puede hacerlo así? Venga, ¿y por qué el otro no puede entonces dejar de hacer eso? Si es que no tiene sentido, si es que no es el orden. Claro, porque usted ya se dio cuenta de eso. Porque usted es el que está en el proceso. Adentrarse en el sendero de la transformación interior es aceptar la soledad. Es aceptar la soledad. Y la soledad no quiere decir que usted está solo. La soledad significa el momento de la luz. Sol, edad. El momento, la edad, el momento de la luz. Porque la luz está en su interior. Porque la luz genuina, o sea, la luz que realmente me interesa a mí, es la luz que emana de mi interior. La luz del otro me inspira. Pero yo no puedo llevarme la luz del otro a mi vida. No puedo. Yo puedo iluminarme un poquito con la luz del otro mientras el otro esté ahí. Y mientras yo me lo permita. Que eso es, por ejemplo, lo que uno hace con un maestro. Que eso es lo que uno hace con una persona, sí, con un guía. Uno, con la luz de ese ser, uno se acerca un poquito, medio empieza a mirar con la luz del otro cómo es que funciona, y ya uno va y se lanza a su propia oscuridad y empieza a elaborar, a develar su propia luz. Pero la luz, repito, solo está en nosotros. Por lo tanto, es un proceso individual. Claro, que se puede acompañar desde un colectivo, sí, por eso se llama tribu solar.
pero es un proceso individual. O sea, es un proceso que a la postre, ¿sí?, al final de todo, solo está usted. Solo está usted. Porque incluso en una comunidad o en una tribu, llegará el punto, o es más, cualquier momento llega el punto en que lo que usted está viviendo es suyo. Solo usted sabe qué está sintiendo usted, solo usted sabe la sensación física que es, solo usted sabe el recuerdo que evoca esa sensación. Solo usted. Por lo tanto, termina siendo una labor individual. Una labor solitaria. Digámoslo así, pero yo no estoy hablando ay, me siento solo, solitario por ahí en la vida. No, yo estoy hablando que a la postre es una labor 100% individual. Que es posible que dentro del proceso usted se vea solo en el paso en el que está, usted esté solo. No haya nadie de su familia. Es posible que en el paso en el que usted está dentro de ese sendero, todos los seres que usted conoce o están a su alrededor están en otro lado. Dentro del proceso interno. Pueden estar físicamente a su lado, pero están en otro momento, en otro lugar, respecto a la parte psicológica, respecto al proceso de vivir la vida como tal. Y hay muchos seres humanos que les aterra esto. Pero hay que aprender a reconocerlo, a entregarse al proceso. Y cuando uno se entrega, la frecuencia y la vibración, la resonancia lo acompaña a que vaya acercándose a su tribu, a su comunidad, de seres que están haciendo cosas similares, lo mismo. Pero al principio es un proceso solitario. Tengan en cuenta eso. Si el único miembro de su familia que está en un proceso de investigación de sí mismo, de hacerse responsable de lo que siente, de asumir la responsabilidad de sus emociones, de sus síntomas, de su historia, usted es el único, y lo único que medio tiene usted contacto con personas que estén haciendo lo mismo son podcasts como estos, o por allá algún retiro, algún seminario, alguna clase, pues sepa que usted en este momento está haciendo su labor individual. Y que todos a su alrededor de pronto, incluso hasta inconscientemente, estén obstaculizando el proceso. Sepa eso. Por eso uno debe estar muy definido en este sendero. Aquí no sirven medias tintas, aquí no sirve la tibieza. Porque el tibio rapidito sale de acá. No. El tibio, cuando me llaman a mí a contarme una desgracia y yo les respondo, uy, qué rico, ahí sale el tibio corriendo. Porque así es como yo les voy a responder cuando me cuenten sus dramas, sus tragedias. Qué rico. Qué rico que estés viviendo lo que estás viviendo. Porque es una oportunidad para que aprendas. Y a mí estudiantes me han dicho, Sergio, siento una rabia cuando me dices que es rico, pero comprendo de dónde viene esa rabia. Y comprendo que esa rabia es el ego revolcándose, porque yo sé que lo que estoy viviendo es maravilloso para poder aprender y hacerlo diferente. Eso que acabo de decir amerita un valor enorme. Eso que acabo de decir amerita una mente totalmente centrada, una mente fuerte. Eso es una mente fuerte. Amerita una voluntad férrea y mantenerse ahí. A mí me han escrito estudiantes, Sergio, no salgo de esta situación. Me meto y yo les digo, mire qué es. No, pero tal cosa. Y yo les he dicho, bueno, entonces no pasa nada. Dale, sigue en la víctima. Así les he dicho yo. Dale.
Sigue, hagamos el juego, hagamos el ejercicio. Victimízate hasta el final. O sea, métete en el hueco de la víctima más víctima que exista. Y cuando ya estés ahí, cuando ya estés en lo más víctima, te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? A ver qué te dice la víctima. La víctima no lleva a nada. La víctima lo único que lleva es un callejón sin salida de más victimismo. ¿Sí? Listo. Y cuando ellos llegan a ese punto, no lleva a nada. Perfecto. Entonces, ¿se va a permitir hacerse responsable? Ah, pero es que otra vez, lo mismo, es lo mismo. Pero es que yo no sé qué. Bueno, entonces vuélvase desde la víctima. Otra vez, hágale. Haga el ejercicio 20 veces. Y va a llegar a la misma conclusión, que victimizarse no lleva a ningún lado. La víctima lo único que puede hacer es seguir siendo víctima. Y exigir castigo a su culpable. Y pare de contar. Y aún con el culpable castigado, la víctima nunca dejará de ser víctima. ¿Sí? Usted habla con una víctima y 30 años después de que sucedió lo que sucedió, sigue siendo víctima. Entonces no sirve para avanzar. Pues tendrá que hacerse responsable. Así se revuelque, así no le guste. Esta labor, el sendero de la transformación, amerita seres humanos definidos. Mire lo que estoy diciendo, definidos. Yo no estoy diciendo, amerita seres humanos perfectos. No, definidos. Definidos en que si yo me caigo 10 veces, me hago responsable 10 veces, investigo 10 veces, reformulo 10 veces. O sea, hoy en día para mí, la opción de que yo no soy el responsable ya no existe para mí. La única opción es algo que no estoy viendo. Por ejemplo, hoy en día cualquier situación tiene un origen, tiene una razón, tiene un contenido. Y si no lo logro encontrar, no es porque no exista. No es porque, entonces debe ser que es que ahora sí yo soy la víctima. No. Es porque no lo he encontrado. Es porque estoy repitiendo procesos. Y cuando usted hace ese análisis, se va a encontrar con eso. Se va a encontrar, venga, de pronto yo no lo estaba haciendo tan diferente. Pero espérate, porque es que, claro, yo volví a hacer lo mismo, buscando lo mismo, pero con una forma diferente. Pero seguía buscando lo mismo. Hombre, sigo buscando el reconocimiento. Pensé que ya no, con esto que hice, con esto que pensé. Pero sigo, entonces vuelvo y afino. Pero para nosotros no es opción, hoy en día ya no es opción, la posibilidad de que de pronto sí somos las víctimas. Y de pronto yo no tengo nada que ver acá, y sí es la culpa del otro, y sí es el otro, si cambia, entonces sí yo voy a cambiar mi vida. Eso para nosotros ya no es una opción, porque es que ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Pero repito, todo esto amerita pasar por todo un proceso. Si para usted todavía cabe la posibilidad, por ejemplo, de que orando se salve y cambie la situación, usted no se va a adentrar en un proceso como este. ¿Para qué se va a adentrar en un proceso como este si orar es mucho más fácil, más barato, menos doloroso? ¿Sí? ¿Para qué se va a meter en un proceso de estos? Pero si usted orar ya no le da, por eso es que depende. Acá nosotros nunca le vamos a decir es que eso es bueno o eso es malo, eso no le sirve. No haga eso, no, hágalo. ¿Sí? Ahora, si llega un punto en que usted ya no tiene sentido para usted, ¿sí? Sino que, venga, no, yo siento que hay algo más, ahí es donde hay que empezar a dar los pasos, a definirse en el proceso, ¿sí? Eso es definirse. Bueno, qué rico.
¡Wow! ¡Qué gran espacio! Me encanta, como siempre, pasa volando eso que llamamos el tiempo, de he ahí la evidencia de que el tiempo es una percepción. ¡Qué rico, qué rico! Recordemos que estar acá es una labor ardua, pero es una labor muy linda, es una labor muy rica, ¿sí? Es una labor hermosa, es hermoso cuando nosotros aprendemos a hacernos responsables de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que los resultados en nuestra vida dependen de nosotros, ¿sí? Y es muy lindo cuando nos damos cuenta que independiente del resultado que tengamos en la vida, lo podemos vivir de una forma diferente, lo podemos vivir con amor, lo podemos vivir con gratitud. ¿Gratitud por qué? Gratitud porque reconocemos que este resultado es una oportunidad para seguir afinando, para seguir aprendiendo. Así es que nace la verdadera gratitud, ¿sí? El agradecimiento solo llega cuando ocurre algo que sí me gusta, por eso es una mentira, es una gratitud que no es gratitud. La gratitud no tiene polaridad. La gratitud no es condicionada. Es como el amor, es incondicional. Y solo lo incondicional, o sea, solo lo que es resultado de una conciencia puede ser sin condiciones. Solo lo que es el resultado de una conciencia. Puede ser algo realmente incondicional. Qué rico, nos amamos, tribu. Gracias por estar. Recuerden que continuamos estos espacios todos los martes y viernes 7:30 am. Mañana miércoles 7:30 de la noche nos vemos en el Tomando Café. Y recuerden, pueden entrar a Spotify, ponen Tribu Solar, Mañanas con Propósito, y ahí van a encontrar todos los podcasts que llevamos haciendo desde hace varios años, más de 400 episodios que pueden dedicarse a escuchar información diferente. Gracias, tribu, nos amamos y que tengan un gran día.